Shingeki no Kyojin, Attack on Titan o Ataque a los Titanes es un manga original creado por Hajime Isayama, publicado en el 2009 en la revista Besatsu Shonen Magazine de la editorial Kodansha, la cual fue difundida en forma mensual hasta abril del 2021 con un total de 139 capítulos. Su versión animada llegó en el año 2013, producida por Wit Studio en la primera parte y por los estudios MAPPA en la parte final, cuya emisión se dividió en 4 temporadas emitidas a lo largo de 10 años. Sin duda alguna, Shingeki no Kyojin es uno de los manga animes más importantes de esta década y, por qué no decirlo, también de toda la historia del anime. Como diría la chaviza, rompió el internet en varias ocasiones, creando una fanbase muy sólida alrededor de todo el mundo, creando cierto debate de si es una obra maestra en realidad o es una obra sobrevalorada. Y hoy, a una semana de haber finalizado todo el anime, llegó el momento de analizar esta gran obra en su formato animado. Me llamo Raven y este es mi análisis a Shingeki no Kyojin, Attack on Titan o Ataque a los Titanes. Querida audiencia, vale aclarar que este video se dividirá en las 4 temporadas del anime. Voy a hablar netamente del formato animado ya que no me leí el manga, por lo que hablaremos evidentemente de spoilers de todas las temporadas y también ya doy por sentado que todos vieron el anime. Voy a hablar de cada temporada asumiendo que ya saben obviamente lo que pasó en cada una de ellas. Si bien voy a narrar acontecimientos específicos, cronológicos o no, insisto, daré por sentado que ustedes vieron el anime. No es un resumen del anime, más que nada es un repaso para ir deslindando y analizando todo lo concerniente a, repito, primero cada temporada y luego dar una conclusión en general de la obra. Habiendo aclarado eso, vamos a lo que vinimos. La serie se desarrolla en un mundo donde la humanidad está al borde de la extinción a causa de algunas criaturas llamadas titanes, lo que obliga a los supervivientes a refugiarse dentro de 3 enormes murallas que impiden el acceso a dichos monstruos. Aquí conocemos a Eren Jaeger, quien después de perder a su madre a manos de los titanes decide unirse al ejército de las murallas junto con sus amigos Mikasa y Armin con el objetivo de vengar la muerte de su madre y destruir a los titanes, sin saber que él posee el poder de transformarse en uno con características especiales, lo que desencadenará toda una serie de acontecimientos a lo largo de su historia. Desde el primer momento, Attack on Titan golpea a la audiencia con su temática de supervivencia, planteando las bases de su universo con 2 momentos claves en el episodio 1, la escena del brazo y la catarsis del objetivo de Eren. Me refiero a la muerte de su madre. Creo que Shingeki no Kyojin tiene quizás el mejor primer episodio de toda la historia del anime, ya que no tarda en plantear la idea que a priori sería lo que nos esperaría a lo largo de la serie y las características del trío protagónico. En síntesis, el capítulo número 1 es impactante en todo sentido y nos deja con la intriga de ver cómo va a terminar todo. Obviamente eso se había que solidificar con su desarrollo, cosa que en la temporada 1 se logra ampliamente. En el camino al primer enfrentamiento de los protagonistas con los titanes se nos explica el concepto de estos seres, su nula motivación para atacar a la humanidad, que a pesar de ser monstruos técnicamente tontos, hay 2 que son diferentes o especiales. Nos referimos al colosal y al acorazado, que justamente fueron quienes atacaron la muralla por primera vez. Así también se nos explica la forma de eliminar a estos seres y el arsenal humano para enfrentarlos, acompañado de una cantidad interesantísima de personajes secundarios que servirán más adelante para arropar al trío protagónico y tener relevancia de menos a más importancia en el transcurso de la historia. Esto me parece muy interesante, ya que nos plantea un Survivor War entre seres superpoderosos y crueles de por sí y la humanidad que busca simplemente sobrevivir. Ahora, en
en esta parte de la serie también se nos plantea los niveles sociales de las murallas en cuanto a la sociedad, como también el rango militar, donde la Legión de Exploración es la especializada de enfrentar a los titanes y la única sección que puede combatir con estos seres. Por ende, con esto, aquellos que están dentro de la Legión liderada por Erwin serían nuestros personajes más recurrentes y desde donde la serie tendría su perspectiva narrativa. Eren es el típico protagonista shonen impulsivo del anime, muy arriesgado y que acciona y reacciona más de lo que piensa, algo que no le favorece al no ser tan agraciado en fuerza y destreza, pero sí en cuanto a confianza y determinación, en busca de no ser el mejor como otras propuestas, sino primeramente conocer el mundo fuera de las murallas para luego, con los acontecimientos del capítulo 1, vengarse de los titanes y aniquilar a estos. Armin es el típico cerebro del equipo, carente del coraje del protagonista, pero que lo compensa con su inteligencia. Es aquí donde mencionamos al primer personaje que rompe los estereotipos en aquellos ayeres dentro de algún trío protagónico de anime. Mikasa, uno que cuenta con las características más típicamente utilizadas para el clásico amigo rival del prota, ya que técnicamente es superior o más fuerte que él mismo, pero que aquí es aliado de este y además su protector íntimo, basado en el cómo se conocieron en una circunstancia trágica donde Eren salva a Mikasa y luego desde lo sentimental, ya que ella está perdidamente enamorada de él. Más adelante hay otra justificación, pero centrémonos en la temporada 1. ¡Ah! Y algo más. Mikasa es un personaje femenino, que en aquellos ayeres, en el 2010, sí, eran populares, pero no como aquella que es la más fuerte dentro de propuestas similares. Teniendo las bases de su universo, concepto y personajes, esta primera temporada se divide claramente en dos arcos. El primero, la de la reconstrucción del muro que fue destruido por el titán colosal, y luego la lucha contra el titán hembra. Centrándonos en la primera, es donde nuestro elenco recurrente se pone en batalla directa por primera vez y donde nuestro trío protagónico demuestra sus características más particulares, lo que en el caso de Eren, o sea su faceta impulsiva, lo lleva a su muerte de a mentiritas, y con ello también al milagroso poder de convertirse en un titán. A la par que la serie se vuelve sólida con la exposición más amplia del capítulo 1, o sea, caos, desesperación o supervivencia, con una mezcla de horror de ciencia ficción desde los clásicos slasher film, o sea, la de ir descartando o eliminando uno por uno a los personajes por parte de una persona o monstruo o grupos de estos, como también la presencia del gore, o sea, escenas violentamente explícitas y de la presión psicológica en los personajes por la desesperación por situaciones específicas y la inferioridad frente a los titanes, sin olvidar a lo que yo particularmente lo llamo el factor de The Walking Dead, que para mi humilde punto de vista influenció notoriamente a la idea primaria de Isayama y me explico. A más de los recursos mencionados anteriormente, veo un reflejo zombie en los titanes, seres escatológicos torpes y que solo devoran a la gente porque sí, con un típico apocalipsis de ciencia ficción donde la intriga de ver cómo las personas están peleando por su vida y la esperanza que queda por parte de la humanidad nos mantiene pegados capítulo a capítulo. Esto de cierta manera se rompe con Eren y su poder de titán, que nos plantea un conflicto en toda la humanidad, ya que al poder convertirse en titán por obvias razones lo quieren eliminar, lo ven como una amenaza, pero a su vez quizás un titán aliado sea la clave para pelear contra los otros titanes, lo que nos lleva a la defensa de la muralla de Trost, donde el objetivo de los humanos es conseguir cerrar el muro a como de lugar, ya que los titanes siguen infiltrándose en la ciudad y no quieren que continúen avanzando. Aquí los nuevos poderes de Eren son gravitantes para lograrlo, usando una gran roca y finalmente tapando el agujero en el muro. Señores, la primera victoria de la humanidad contra los titanes con un titán.
El segundo arco de la Season 1 nos plantea la duda del por qué Eren tiene el poder de ser un titán, y cómo una parte quiere eliminarlo y otras usarlo a favor de la humanidad. Un conflicto político al cual se suman otros personajes como Hanji, Levi y una mayor participación de Erwin, entre otros más, donde se plantea que la clave de todo está en el sótano de Grisha Jaeger, el padre de Eren, y donde aparentemente se encontraban muchas respuestas en torno a los titanes. Es ahí que en esa misión aparece la que sería la antagonista de la temporada 1, la titán hembra. En la excursión en cuestión ya se comienza a sembrar las semillas de la trama principal, me refiero a toda la serie, ya que esta titán solo busca a Eren específicamente y no es para nada torpe, es un ser inteligente. Si bien la serie en ese momento se empeña de colocar la interrogante de quién era la persona que se encontraba dentro del titán hembra, físicamente era tan parecida a la forma humana de Annie, que además fue la única que no estaba en la Legión de Exploración, por lo que creo humildemente que alargan mucho ese aspecto. Pero obvio, por supuesto, no lo revelarían hasta casi los últimos capítulos de la temporada 1, donde tenemos el enfrentamiento con Eren. La pelea de estos dos titanes es sencillamente espectacular, no solo por el cuerpo a cuerpo entre ambos, sino por la participación de la Legión de Reconocimiento y el cómo Armin va tomando protagonismo con sus estrategias. La colaboración de los humanos con Eren Titán se afianza, aunque se sacrifica un par de vidas que en la historia y en la narrativa de la serie no significa nada, con tal de lograr salvar toda la humanidad. Para nuestra desgracia, nos quedamos con muchas dudas con la cristalización de Annie, con esa interrogante de qué son realmente los titanes, su procedencia y cómo los humanos se pueden transformar en estos, cómo seguirá esta guerra, cómo lograrán sobrevivir y sobre todo, ¿por qué dentro de las murallas hay otros titanes? Estas y otras dudas, como otros personajes, otros conflictos, aparecerán recién tiempo después en la temporada 2. La primera temporada de Shingeki no Kyojin cuenta con el que sin duda algunas es un majestuoso capítulo 1. Nos presenta muy bien las bases primarias de su concepto, su universo, y exploramos y sentimos las motivaciones del trío protagónico, sometiéndonos a un relato de apocalipsis titánico con muchos recursos del género del terror y ciencia ficción muy a lo Walking Dead, que nos engancha con sus dos arcos narrativos de manera muy intrigante, que nos deja enganchados capítulo a capítulo y que sí de cierta manera nos rompe algo toda la idea del concepto que nos plantearon en la primera parte con la transformación de Eren como titán. Esa paradoja de que este personaje quiere aniquilar a estos seres, pero lastimosamente para su desgracia tiene el poder de convertirse en uno y es la única manera en la cual puede enfrentar justamente a aquellos que quiere destruir. O sea que la serie digievoluciona del cómo carajos la humanidad sobrevivirá frente a los titanes al qué demonios son los titanes y el por qué son como son, dejando picando los misterios bien establecidos que se explorarían más adelante en la temporada 2, que llegaría 4 años después. La segunda temporada del anime, a diferencia de la primera, se centró más en la narrativa que en la acción. Y es que en esta Season 2 se revelan cuestiones claves que irán construyendo el conflicto central de toda la historia, jugando un poquito con cuestiones que quedaron picando en la Season 1. La primera gran revelación es la de que las murallas que habían sido el refugio de la humanidad estaban construidas en base a titanes del tamaño del titán colosal, adormecidos a causa de la falta de luz. Esto sirve para detonar lo que sería uno de los mini conflictos, por llamarlo así, en esta temporada. Los secretos del mismo gobierno o la policía militar, y que están directamente ligados a la cadete Krista, que en realidad se llama Historia y tiene un trasfondo muy conflictivo. En ese mismo momento tenemos una extraña invasión de titanes en el muro de Rose que no fueron detectados por la humanidad, como si hubiesen salido de la nada, dejándonos con dudas por ese lado, mientras tenemos la segunda revelación clave de esta temporada, teniendo a Eren y a Annie
como ejemplos de humanos con habilidades de titanes y que a su vez son titanes no tradicionales. Entonces era casi un hecho que el colosal y el acorazado sean así y que estén dentro del mismo equipo. Bertolt y Reiner se revelan como estos respectivamente. Es ahí donde vemos por primera vez el enfrentamiento de Eren con los culpables directos de su desgracia. En retrospectiva, este hecho es un antes y un después en Eren. Su odio característico resurge con gran fuerza y marcará el impulso de sus futuras acciones. Esta traición de sus compañeros de escuadrón hace que pierda la razón. Esta segunda revelación nos explica a medias del por qué Reiner, Bertolt y Annie llegaron ahí. Solo sabemos que parte de su misión es llevarse a Eren con ellos a un lugar fuera de las murallas, lo que significa que la humanidad existe más allá de los alcances de los titanes. Es aquí donde descubrimos que Ymir, amiga de Krista o Historia, es otra titán, dándonos la antepenúltima revelación de la temporada. Historia es una descendiente de la realeza, que el rey de la humanidad es un farsante y que Ymir se identifica con ella por haber pasado casi lo mismo, aunque siendo convertida en titán, lo que nos encamina a la penúltima revelación en este punto de la historia. Los titanes son humanos. Aquellos avistados en el muro de Rose salieron de la nada porque ellos son los habitantes de la ciudad de Connie. De hecho, el titán con la que él se encuentra es su propia madre. Mientras que la última revelación nos lleva al momento donde Eren es incapaz de volverse titán y cegado por su odio, en este caso, viendo al titán que se comió a su madre, logra controlar brevemente a los otros titanes para matarla. En fin, con 12 capítulos la temporada 2 de Shingeki no Kyojin es corta, sí, pero no carente de acción. Si bien hay enfrentamientos y una persecución para rescatar a Eren, la Season 2 sirvió más que nada para explicar cosas como parte de los secretos más intrigantes de la historia del anime, y a su vez ir sembrando las semillas del conflicto central que estallaría 2 temporadas más tarde, donde mucho pesaría en el nuevo titán antagónico, aparentemente en ese momento el titán bestia, y la habilidad de Eren de controlar a titanes normales, dándonos mucha información que nos dejan intrigados por lo que se vendría más adelante sin imaginar en ese momento el desarrollo del argumento, el conflicto principal, los giros inesperados y la trama que nos llegaría casi 3 años más tarde. Remontarse al año 2018 en adelante es recordar cierta inconformidad de una parte de la comunidad por la temporada 2 de Shingeki no Kyojin, una corta duración, aparte de no tener el mismo impacto mediático por la acción que se logró en el 2013. En pleno año ya había indicios de que habría un doblaje latino para la serie, y en medio de todo eso se desarrolló la temporada 3 del anime, momento en el cual la serie tenía que ir utilizando todas las pistas dejadas un año atrás, y poco a poco iríamos descubriendo más de esos secretos acerca de la farsa del gobierno, de las fronteras y los límites que realmente hay en este mundo, y sobre todo de qué son los titanes realmente. La Season 2 dio comienzo a la división de partes por temporadas en la franquicia. La primera parte de esta temporada abarcó el golpe de estado, donde vamos encontrando las respuestas que nos guiarán al conflicto central de la serie, pero vamos por partes. Erwin es un personaje clave en este punto, ya que con su profundización vamos entrando en el contexto de la farsa del gobierno, mientras que el concepto de la coordenada se va desenvolviendo, o sea, la habilidad de Eren para controlar a otros titanes. Paralelamente, la policía militar comienza a perseguir a nuestros protagonistas, en especial a Eren e Historia, quienes son claves para el fin de Rob Reigns, el verdadero rey, quien quiere mantener la monotonía social junto con los nobles de la realeza, o sea, mantener todo como está dentro de los muros. En este punto de la serie seguimos con revelaciones. Primero, que la familia real es la única capaz de dominar al 100% el poder de la coordenada de Eren, quien posee al titán fundador. Segundo, de la realeza solo quedan Rob Reigns e Historia. Tercero, la realeza puede borrar la memoria de las personas con ayuda de los poderes del titán fundador. Y cuarto, nos explican que los humanos se pueden convertir en titanes normales, o como la comunidad lo llama, titanes tontos.
pero estos si devoran a uno con poderes o especial, adquieren sus poderes y a su vez la capacidad de volverse nuevamente humano, pero ya con la facilidad de convertirse en titán a voluntad. Por lo que el plan es el siguiente: convertir a Historia en un titán tonto y comerse a Eren para que la Coordenada y el Fundador vuelva al poder de la familia real. En este punto de la serie, de su segunda temporada, de su primera parte, con su desarrollo, el anime se volcó completamente de una premisa post-apocalíptica de supervivencia a una historia de drama político, pero sin renunciar al concepto de su universo. Las apariciones de Kenny y su banda, que dicho sea de paso, paréntesis en este punto brevemente para mencionar que nos brinda grandes combates muy distintos a los que estábamos acostumbrados de mano a mano entre humanos. En lo particular, este punto me agradó muchísimo. Siguiendo donde me quedé, las corruptas conexiones del gobierno y el antagonista de esta parte 1, Rob Reigns, va dando forma a lo que sería poco a poco una propuesta que reduce la crudeza de supervivencia para reforzar sus tramas con tintes políticos. El desenlace de esta primera parte está muy ligado al pasado de Grisha, el padre de Eren, y su historia que nos llevará más adelante al conflicto central de toda la serie. En este punto, la rebeldía de Historia, los planes de su padre y la emboscada de la Legión de Reconocimiento para rescatar a Eren empuja a Rob a volverse un titán, algo raro y particular por su tamaño y forma, con el que pierde el control y va hacia las murallas para acabar con todos. El enfrentamiento final nos brinda otra vez un gran uso de las estrategias de guerra características de la franquicia. El plan consistió en hacerlo explotar y lo logran, y así finalmente Historia logra ser aceptada por el pueblo como reina, lo que nos llevaría a la parte 2, donde la serie volvería a tener una transición. Tras una nueva habilidad muy conveniente de Eren y la asunción de Historia como reina, dando inicio a una nueva era, a partir de acá la misión de la Legión de Exploración es recuperar las murallas y ver qué hay en el sótano de Grisha Jaeger. En dicho camino vemos la lucha más grande entre titanes hasta ese momento. Reiner Bertolt y el titán bestia le tienden una trampa a la Legión de Reconocimiento y ahí vemos al titán de Eren contra el titán acorazado, un mano a mano muy bueno. Un gran enfrentamiento, muy buena coreografía, con estrategias muy sólidas y coherentes. Queridos amigos, es en este punto de la serie donde los titanes especiales dejan ese misticismo de criaturas enigmáticas para ser elementos de guerra o combate. O sea, guste o no, quieras o no, los titanes toman el papel de mechas. Muy probablemente por lo que he leído en post acerca de esta aseveración, creando un debate, si bien los titanes no son robots gigantes, sí cumplen ese rol. Y para que no se enojen los fans más cerrados, serían como los Evas de Evangelion, criaturas gigantes orgánicas piloteadas o guiadas por un humano en su interior. Esta es la transición final de la temporada 3 de la serie. Shingeki no Kyojin se vuelve un anime de mechas sin tener mechas. Técnicamente. Con la parte 1 se da un entorno político bien marcado que sirve como trasfondo detrás de los combates entre titanes y que es producto por una rivalidad entre diversas naciones, lo que se aclara mucho mejor en la cuarta temporada y que deciden el futuro de la especie humana. Todo con estas criaturas gigantes que son usadas como armas. En esta última descripción, si reemplazamos el término titán por mechas o robots, querida audiencia, esta es la trama característica de los animes de mechas. Ahora, si bien la serie transicionó en 2 ocasiones en esta Season 3, como dijimos, la serie mantiene la carga dramática fundamental de su éxito en cuanto a la existencia humana. Estos con 2 frentes de combate que al final de la temporada se cruzan para crear un drama al 100%. En este punto es donde Erwin se solidifica como el personaje de la temporada 3. En la primera parte su pasado pesó muchísimo al desarrollar el drama político y aquí, en la segunda parte, el comandante asume su papel de líder volviéndose un cebo destinado a la muerte, con lo que puede dejar a Levi con la oportunidad para derrotar al titán bestia.
que funciona a medias, ya que si bien logra posicionar a Levi para eliminar a la bestia, de la nada aparece otro titán que rescata al usuario dentro de ella. Lo que sí sale como estaba planeado es el sacrificio de Erwin y sus soldados. Volviendo a las peleas de mech, titanes, o sea a Eren contra Reiner, como dijimos, el combate es genial. El añadido de Bertolt o el titán colosal como parte de la emboscada que luego se convierte en rescate de Reiner nos da pie a dos cosas: el otro punto dramático con el sacrificio de Armin y la inesperada estrategia de Eren que sale de su titán para derrotar a Bertolt a la antigua. Ese mismo titán que rescató al usuario del titán bestia rescata a Reiner pero deja a Bertolt ahí, teniendo el primer contacto entre Eren y Zeke. Es aquí donde los dos frentes del combate se cruzan para el momento más dramático de la Season 3, la decisión de Levi de salvar o a Erwin o a Armin con el suero de titán que le dejó Kenny. Aquí hay desarrollo de personaje, no solo en Eren, que se volvió más decidido y seguro en batalla, Armin dejando de lado su cobardía para pelear, sino también del mismo Levi, un personaje muy seguro y terco justamente por eso, que tiene mucho apego emocional a su comandante y amigo. Finalmente, al elegir salvar a Armin, entiende que su amigo, el comandante Erwin, decidió morir ahí y dejar el futuro de la humanidad a ellos. Prioriza esa decisión confiando en la voluntad y el instinto de su amigo por sobre sus sentimientos. Armin se salva ya que se vuelve titán y devora a Bertolt para adquirir el poder del titán colosal. Así la humanidad tendría a dos titanes a su favor. Aunque el final de la temporada 3 da pie al principio del gran giro de tuerca del anime con los libros de Grisha y los recuerdos desbloqueados por Eren. Con un total de 22 episodios, la temporada 3 de Shingeki no Kyojin mezcló aspectos expuestos en las temporadas 1 y 2, en pos de desarrollar el conflicto real principal dando dos transiciones. La primera a un conflicto político y la segunda a uno de guerra de dos bandos al estilo mecha. Narrativa y características con la cual finalmente se quedaría la serie. El final de la Season 3 da pie a la complejidad en torno al protagonista principal en la temporada final. Aquí, Eren tendría su solidificación como personaje definitivamente, olvidando todas las inseguridades que lo persiguieron en el pasado, primero tras el éxito de su misión y en especial tras reencontrarse con el que fuera su hogar, y en donde el protagonista del anime recibirá toda la información del pasado que le revela directamente el pasado de los titanes, sus orígenes, la presencia de un nuevo enemigo más allá del mar y el pasado de su propio padre. Es así que Attack on Titan girará en torno al pasado y el presente que se cruzan no solo como recurso para profundizar en los misterios del anime, sino también como fundamento dramático y sólido en la construcción de su narrativa y su conflicto principal que se cerraría en la Final Season. Con cambio de estudio incluido, llegaba finalmente la autoproclamada directamente temporada final de Shingeki no Kyojin, que tendría una transición inédita, pero que, como mencionábamos, se iba a adoptar desde la Season 3, o sea, la emisión de temporadas por parte, ahora de la mano del estudio de animación MAPPA. En esta ocasión, el anime se emitiría en 4 partes, siendo las 2 últimas emisiones en un formato de especial de televisión, o sea, con una duración de más o menos 1 hora, y las cuales se emitieron desde el incidentado año 2020. Como dijimos, los indicios del conflicto central se fueron construyendo poco a poco a lo largo de las temporadas anteriores, pero fue en la final de la temporada anterior donde ya teníamos un rumbo definido: la guerra entre Eldia y Marley. Aquí se suman varios factores para darnos una propuesta no solo de guerra al estilo mecha, sino también con tintes conspiranoicos, filosóficos, interpretativos, rozando lo abstracto, a algo de carga mitológica, a algo de inspiración histórica y con alta carga de existencialismo, convirtiendo esta temporada final en toda una experiencia única. Dos aspectos que adrede no mencioné de la temporada anterior toman relevancia aquí en la Final Season: el origen de los titanes con la historia de Ymir
y su esclavitud para con el rey Fritz y la narrativa descompuesta o deconstruida del anime. En el caso de lo primero, su explicación histórica casi mitológica revela no solo el origen de los titanes, sino también el conflicto de eldianos con marlianos, y el cual desemboca en el destierro de algunos hacia la isla Paradis y cómo se manipuló la memoria de estos dentro de las murallas. Y el segundo se usa para ir aclarando cosas que en la actualidad cronológica de la serie no tendría sentido o no se entiende, y que sirve justamente para la comprensión del espectador, yendo a los acontecimientos pasados como la niñez de Erwin y la historia de Grisa Jaeger en Marley. Con todo esto ya tenemos en claro qué abarcará esta Final Season, eso que llevo diciendo a lo largo del video como el conflicto central, la guerra entre Eldia y Marley. Pero a diferencia de lo que se esperaría, Isayama asume un cambio de perspectiva en su obra, iniciando la Final Season con los habitantes de Marley. Los primeros capítulos nos presentan a nuevos personajes junto con Reiner, el titán colosal, y Zeke, el titán bestia, primogénito de Grisa y medio hermano de Eren. Esto con los demás guerreros y aprendices o aspirantes a heredar a los titanes especiales, donde evidentemente el autor se inspiró en el pasado histórico del mundo real. Técnicamente, la etapa de la Segunda Guerra Mundial. Los eldianos son una raza de humanos que pueden transformarse en titanes, por esto son discriminados por el resto de los humanos, o sea los de Marley, quienes los ven como monstruos y buscan acabar con ellos. Asimismo, el grupo que escapó de ahí es odiado por los otros eldianos que son presos pero colaboran militarmente con Marley. Esto es una referencia o inspiración directa a la persecución que sufrieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y el odio hacia estos, que incluso eran vistos como monstruos. Al tomarse varios capítulos de esta temporada 4 para explorar a los marlianos, sus creencias e ideales, pone al anime en un punto desconcertante pero interesante como antesala a la aparición de Eren, ya que con esto el protagonista de la serie, ese niño que conocimos dentro de las murallas, se transforma en el villano. Reiner, sus traumas y su gente van tomando un papel de víctimas del titán de ataque que a priori busca venganza contra Marley por la persecución a los de su gente. Su ataque sorpresa a Marley va desarrollando a Eren como un personaje complejo y hasta tiránico. Sus acciones son características más de un ser malvado, decidido a cumplir sus objetivos sin importar los medios, aunque eso incluya sacrificar inocentes. Attack on Titan hace un buen trabajo construyendo su narrativa en este punto de la serie con la profundización de los marlianos protagónicos o recurrentes, o sea Reiner, Gabi, Falco, Porco, Pig y hasta el mismo Zeke. Aquí en este punto es difícil no ver cómo los malos de la historia a los de la Legión de Exploración, que a partir de aquí lo llamaremos Eldianos de Paradis. De vuelta a las murallas es donde tenemos otros nuevos protagonistas y más conspiraciones, sin olvidar el drama de Gabi y Falco con la familia de Sasha. Pero es impresionante los giros de tuerca que nos presenta la serie aquí. Eren con su accionar por cuenta propia, su alianza secreta con los seguidores de Zeke y su plan de otro golpe de estado en Paradis con el objetivo de acabar con Marley antes de que ellos lo hagan con su pueblo. Y de nuevo, su otro trato por debajito con su medio hermano en busca de, primero, el plan de eutanasia y luego con el retumbar. Y en medio de eso, el contraataque de Marley. Es aquí, en su primera parte de la Final Season, donde la serie quizás se torne algo compleja y hasta medio difícil de entender, mientras que su narrativa descompuesta o deconstruida va aclarando detalles para nuestra comprensión y así vivir experiencias anteriores, pero con los conocimientos adquiridos a lo largo de los demás episodios anteriores. Y es así que en la primera parte comienza a darse ese momento en el que los personajes son empujados psicológica y filosóficamente hasta llegar al límite en la última parte, en especial Eren con su odio hacia Marley, cerrando con ese cliffhanger de su pelea contra Reiner y los demás titanes guerreros y el ejército de Marley. Esta primera temporada de la Final Season explayó el otro lado del conflicto, el ataque a Marley y el surgimiento de la facción jaegerista, y cómo Eren comenzó a alejarse de sus amigos y el cambio completo a villano, planteando filosóficamente las dudas o reflexiones acerca de la delgada línea que divide a la venganza de la justicia y de hasta dónde se puede brindar la confianza antes de ser defraudada.
Eren se convierte en el villano de todo, idealista y extremista a tal punto de que a estas alturas en la historia deja de lado a sus amigos para ir testarudamente a cumplir su venganza. El anime poco a poco, en esta parte 2, comenzó a construir un nuevo giro de tuerca, donde todos nuestros protagonistas, sean de Marley o Aldeanos de Paradis, o sea la Legión de Exploración, se moverían en pos de detener a Eren y el Retumbar. Es interesante cómo el anime va entrando en una introspección para el momento cumbre, con los capítulos de Memorias del Futuro donde Zeke le muestra a Eren su vida desde su nacimiento a través de los recuerdos de su padre Grisha y del cómo el titán de ataque es capaz de ver los recuerdos del pasado y del futuro a través de sus poseedores, lo que nos revela dos cosas. Primero, una nueva traición, el de Eren hacia Zeke, ya que ese trabajo conjunto hacia la eutanasia se rompe con el plan bien claro de Eren, eliminar a la humanidad fuera de Paradis con el Retumbar. Y dos, que todo el anime, o mejor dicho, toda su historia, todos los acontecimientos, fueron planeados por el mismísimo Eren. A medida que esto se desarrollaba, la Legión de Exploración, Eldianos y Marleanos deciden unir fuerzas, lo cual dejó medio muerto a Levi y además no sirvió. Los planes sorpresas de Zeke y Eren con las bebidas de su médula espinal, la transformación en masa de titanes y sobre todo, mucho espiritismo filosófico en ese plano del camino, un lugar donde creo que las almas se reencuentran tipo la puerta de la verdad de Fullmetal Alchemist, donde Ymir, ¿quién diría?, funge como detonante emocional sumado al suspenso por el disparo de Gabi que le vuela la cabeza literalmente a Eren, y así nos lleva al clímax de no solo esta temporada, sino también quizás de todo el anime hasta ese punto, el retumbar de Eren y el inicio del genocidio más grande de la historia. Eren Jaeger finalmente es el mayor hijo de puta del anime. La parte 2 encamina nuevamente los objetivos de los protagonistas hacia un fin, con conflictos de ideologías hasta razones partidarias, con el apoyo de los jaegeristas hacia el genocidio fuera de las murallas endiosando a Eren, y el de la alianza de los Marleanos y Eldianos, o mejor dicho, los sobrevivientes de la Legión de Exploración original, con Annie y todo incluida, que buscan salvar a Eren y la humanidad. Existencialismo, introspección de personajes, nuevo giro argumental y nuevos objetivos donde, a más de Eren, no hay buenos ni malos, sino un panorama gris que nos deja intrigados una vez más con el cliffhanger de cómo la humanidad detendrá a Eren y el Retumbar. El penúltimo capítulo de Shingeki no Kyojin reduce su acción y se centra en escenas de diálogos para generar el drama final. El impacto del Retumbar es muy precisamente graficado y expuesto, aplicando nuevamente su narrativa deconstruida, dándonos un vistazo del por qué Eren tomó esta decisión. Y cómo le pesa hacerlo, ya que sabe que inocentes perecerán con ese objetivo. Un punto muy psicológico de la dualidad del que comenzó como héroe y terminó siendo el villano. La serie vuelve a sus raíces exponiendo una perspectiva destructiva y de sufrimiento, pero ahora a manos del mismo protagonista. El plan de la alianza, o sea, los sobrevivientes de la Legión de Exploración, es intentar dialogar y negociar con Eren para detenerlo todo. El primer indicio de que esto no iba a ser posible es el sacrificio de Hanji, quien en un momento épico decide hacer tiempo para que los temas escapen y también brindándonos una despedida muy triste y melancólica, con sus chicos dejando a Armin como comandante y con su amigo el mismísimo Levi. Una muerte triste, sin duda algunas, y más con su epílogo espiritual por titularlo de alguna manera en la escena donde se reencuentra con sus compañeros fallecidos. El segundo indicio, y sobre todo ratificación de que dialogar no era una opción para Eren, fue su conversación con sus ex amigos en el plano del camino, donde el mensaje era claro, no se iba a detener y la única manera que esto ocurra así era eliminarlo. Esto nos brinda una catarsis psicológica con Armin y sobre todo Mikasa, quienes no quieren hacerlo, pero deben hacerlo, así entrando al clímax final de toda la historia, la oposición del ejército marleano hacia Eren con un entorno de caos, destrucción y desesperación, donde finalmente con la llegada de la alianza se daría la pelea final de todo el anime.
El penúltimo capítulo de Shingeki no Kyojin es absolutamente desgarrador y aterrador, volviendo a sus raíces en ese punto y hasta con la emotividad con el sacrificio de Hanji, donde el desarrollo de la psicología y emociones de los personajes, por sobre todo del trío protagónico de toda la historia, son llevadas al límite con un existencialismo muy equilibrado, mostrando también el punto de vista de Eren, quien comenzó la historia del anime buscando eliminar a los titanes y salvar a la humanidad, pero que termina como genocida usando a los titanes y decidiendo que más allá de Paradis, los humanos no merecen vivir. Tras ver los horrores y lo arrollador del retumbar en el anterior episodio, donde si bien hubo acción pero más se centró en desarrollar el drama antes de la batalla definitiva, con este capítulo final nos metemos de lleno con mucha acción en la última pelea para cerrar la historia. Una vez más tenemos la superfuerza del fundador, usando una especie de Kuchiyose Edo Tensei para traer de vuelta a los titanes pasados y fabrica otros con los que nos brinda grandes secuencias de acción en la espalda de Eren, donde tenemos a titanes contra titanes y la legión de exploración contra titanes como en los viejos tiempos. Unos minutos con grandes emociones realmente. La dirección y la animación junto con la coreo, movimientos de cámaras, etcétera, etcétera, hizo que el producto final valga la pena la espera de meses, aunque sí, Armin es convenientemente sacado de circulación para permitir todo esto, aunque si hablamos de hechos convenientes, sin duda alguna la habilidad de volar de Falco debe ser mencionado, literalmente salvó el día. Paralelamente a esto, en el camino Armin y Zeke se encuentran brindándonos otro diálogo de existencialismo acerca de la vida y la muerte, que ciertamente propone un bonito mensaje, que a pesar de que nuestras vidas terminen sí o sí, las experiencias, recuerdos y sí, siendo redundante las vivencias, hacen que valga la pena vivir. Cerrando una de las últimas conveniencias argumentales con esta reflexión, teniendo la evangelización de todos los titanes especiales, o sea, quienes lo tuvieron alguna vez, volviendo así a la acción. Armin siendo rescatado, Zeke finalmente dándole su cabeza literalmente a Levi y la explosión del colosal junto con la detonación de la cabeza del fundador a manos de Pig y Jin, deteniendo finalmente así el retumbar. Y cuando todo parecía que terminó, el origen de todos los titanes, quien le dio el poder a Ymir, ese 100 pies llamado la fuente de los seres vivos según la wiki, transforma a los Eldianos en titanes y busca nuevamente juntarse con Eren, quien se convierte en titán colosal y nos brinda la última pelea de titanes, la última secuencia de acción donde todos los titanes buenos detienen al bicho ese y en donde los Ackerman, Levi y Mikasa aprovechan la pelea entre Eren y Armin para posicionar a Mikasa frente a Eren, donde finalmente se despide con todo su amor, llevándonos a un final al más fiel estilo de Skull Days. Es aquí donde vemos la última aparición de Eren en las memorias de Mikasa y Armin, las cuales fueron manipuladas o borradas por su poder. Eren básicamente declara su amor a Mikasa y le pide que lo olvide y haga su vida. Mientras que con Armin tiene una apertura más emocional. En este punto leí que muchos dicen que la serie busca justificar el genocidio de Eren, ya que básicamente esto lo hizo pues para liberar a la humanidad y dejar a sus amigos como los héroes. En lo personal yo lo veo más como un intento de humanizarlo, como un niño berrinchudo con odio y que luego tiene un poder que se le va de las manos. Hasta eso mismo lo admite con Armin y muestra de eso es su capricho con Mikasa, donde a pesar de todo quería que no lo olvide. Si bien la serie nos plantea que esos hechos debían ocurrir así porque a huevo, el destino, la resolución da un cierre definitivo a los titanes con Eren el protagonista muerto y con sentimientos fuertes de sus dos mejores allegados, en el caso de Armin su amigo, hermano y en el caso de Mikasa su amor, aunque no de la historia. El final de Shingeki no Kyojin es uno trágico y triste, no perfecto, no con un final feliz, y en su desenlace por hechos muy convenientes aunque coherentes en su universo, cerrando el tema de los titanes mas no así de la historia, ya que el final deja abierto en parte con el tema de Paradis, su ejército lleguerista y el regreso de los de la Legión de Reconocimiento, dándonos la impresión de que no todo está resuelto,
aunque si bien en los créditos básicamente nos da un proceso de transición humana por cómo la ciudad se reconstruye, avanza, cambia, hay nuevamente guerra, Mikasa y los demás cumplen el ciclo de la vida y esta continúa hasta que curiosamente en la tumba de Eren hay un árbol igual a ese donde Ymir inició todo lo de los titanes con un niño que ingresa ahí, cerrando la historia de 10 años del anime, dejándonos con ese final a la interpretación. Ah, sí, y lo de la paloma, yo creo que se dio más bola a esto por meme que otra cosa. Y es que aquí creo que intentaron exponer más esa creencia humana mayoritaria de que nuestros seres queridos que ya se fueron de este plano de alguna manera están aún con nosotros. Pero bueno, esa es mi percepción. Si ustedes creen que Eren se volvió paloma, allá ustedes. Shingeki no Kyojin es una gran obra. Elevó al shonen / seinen a un nivel que hace rato un anime no lo conseguía. Su primera temporada logró impactar a los espectadores por su concepto. La temporada 2 comenzó a hilar y profundizar mucho con todo lo que se comenzó, mientras que en la tercera transiciona hacia un rumbo fijo con buenos giros argumentales y así cerrar todo el conflicto en la Final Season, donde también hay giros de tuerca. A lo largo de 10 años, el anime nos brindó una gran historia que le dio tiempo, profundización y desarrollo a todos sus personajes, con un protagonista tridimensional psicológica y emocionalmente, uno muy complejo y cuya transición a villano me recuerda muchísimo a Walter White salvando distancias. Si bien debo decir que en un punto la serie se desinfla en su concepto con el recurso de la propuesta mecha sin ser mecha, creo que se subsanó todo eso teniendo un bajón en cierto momento pero que repuntó con el conflicto final. Uno puede mencionar que la serie tardó demasiado, sí, pero debemos tener en cuenta que el formato de la publicación del manga original también fue lento, lo que al final en retrospectiva creo que fue correcto adaptar su formato de emisión como lo tuvimos. Tanto Wit Studio como MAPPA en general brindaron un gran trabajo, uno muy bueno en cuanto a animación. Teniendo en cuenta la actualidad de la industria, creo que estuvo mucho más por encima de la altura junto con su banda sonora épica, un soundtrack memorable y acorde a la propuesta del anime, con grandes openings y endings a excepción de la primera de la temporada 3 que está aburrida, ¿no? Decir si es o no una obra maestra es tirarse al abismo. Hay gente que dice que sí y lo destrozan, y hay gente que dice que no y también lo destrozan. Yo solo diré que por su producción y como propuesta general es un anime enorme, artísticamente hablando, y que sin duda aportó positivamente a la comunidad. Es uno muy bueno y no reconocerlo es cinismo y una pendejada. Pero sobre todo lo que reconozco de Isayama es su escritura, las reflexiones que la obra expone a lo largo de su historia. Decir que Shingeki no Kyojin está mal escrito es una boludez. Si bien muchos teníamos, y me incluyo, la impresión de que Isayama llegó a un punto de no saber qué hacer con su historia, a medida que ésta se iba desarrollando, nos tapó la boca. En el anime hay una conexión entre el capítulo 1 y el final, que exponía que Isayama sabía dónde iba la serie, Eren llorando por sucesos que aún no ocurrieron y su futura conexión al camino, un plot twist con Eren Kruger y así podríamos seguir citando ejemplos que solo grafican que Shingeki es una obra con una historia bien escrita de principio a fin, que sí, tambalea, pero que nunca sabremos si fue adrede o no. Termina siendo una gran historia. En medio de eso, si bien la serie inicia con caos apocalíptico, también desarrolla el odio humano y cómo este sentimiento consume a todos al punto de que los más mayores o de generaciones pasadas, que ya ni están con nosotros, se obsesionan con situaciones o viejos conflictos y con los que se continúan propagando, transmitiéndolos a las nuevas generaciones, y con un notorio mensaje de por medio del costo de la guerra en la humanidad, como los niños son quienes más sufren en estos continuos ciclos de violencia. Quizás sí, dando algo de vueltas en este tema, pero necesariamente para que la audiencia lo comprenda. Y con un final agridulce, no solo para los fans, sino también para sus personajes
la mayoría de estos y para su propio mundo, dejando latente la posibilidad de algo más y sin una resolución más allá del final de los Titanes, aunque sí con una sensación de que la guerra no se va a terminar en ese universo, dejando ese cabo al aire y a la libre interpretación. Es así que finaliza mi análisis al que quizás sea el mejor anime en todos los términos generales que tuvimos a lo largo de estos últimos 10 años. ¡Stop! ¡Alto ahí! Antes de que te vayas, 3 cositas. Primero, muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video. Gracias por brindarme un poquitito de tu tiempo. Segundo, si te gustó, por favor, dale pulgar arriba, comenta y compártelo con tus amigos porque de esa manera me ayudas muchísimo. Y tercero, recuerda que también tenemos contenido diverso en nuestras redes sociales, los cuales van a estar en la descripción de este video, y con los cuales también podemos estar un poquito más en contacto y estarás al tanto de cada video que se suba aquí. Ahora sí, ya puedes retirarte y recuerda que puedes echarle un vistazo a videos anteriores que quizás sea de tu agrado. Me llamo Raven y nos vemos en la próxima.